una pregunta. ¿Qué pasa con las actuales denuncias que recibe el tribunal? Si no hay campaña, estas denuncias no tienen sentido, no se procesan, no hay sanciones, porque sí, entiendo que todavía no ha comenzado la campaña. ¿Dónde quedan todas estas denuncias? Sí se están procesando, o sea, han sido presentadas, ha habido dos denuncias presentadas y están en el proceso jurisdiccional. Han sido notificadas las partes, se ha abierto a prueba, se está pidiendo elementos de respuesta de parte de los peticionarios en un acto estrictamente jurisdiccional. Aunque no haya campaña, digamos, oficialmente. No, se ha abierto la denuncia, una petición sobre un acto que aparentemente está reglamentado y está violentado. O sea, están aludiendo sobre la violación de un derecho, de una ley. Entonces el tribunal está actuando jurisdiccionalmente y responderá jurisdiccionalmente como lo es Tribunal Supremo Electoral. Hay otra parte también que tiene que ver, que lo decía la magistrada, sobre el tema también del origen de los fondos para las campañas. Digamos, el estar recurriendo, digamos, a la libre expresión y promover, digamos, sus candidatos, sus actividades, etcétera, eso es fácil a un partido, digamos, en la medida que tenga una finanza fuerte, o sea, un flujo de dinero, y eso lo pone, digamos, en debilidad a los partidos que no tienen ese acceso. Esa parte no se valora en algún momento a la hora de decir, los partidos grandes tuvieron 9 meses de ventaja sobre los partidos que dependen directamente de la deuda electoral, es decir, del financiamiento estatal. ¿No va eso en contra también del concepto de equidad y de justicia con el que deben participar todos el día de las elecciones? Walter. Para mí, simple y sencillamente, un partido tiene lo que el electorado le va dando. O sea, el partido político que es mayoritario, no es mayoritario porque decidieron por decreto que fuera mayoritario, es mayoritario porque la gente va a votar por él, porque la gente cree en él. O sea, simple y sencillamente lo que estamos viendo es una clarificación natural de la realidad de un país. O sea, el que es fuerte, en el que se cree, en el que se deposita la confianza, muchas veces son receptores de mayor cantidad de donaciones, de donaciones en especie, camiseta, gorra, dinero, en lo que se dé. Yo creo que Silvia ha tocado un punto importante. Creo que al terminar este proceso electoral, la sociedad política salvadoreña debe de sentarse y buscar no un rediseño, sino un fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Y ahí deben de ser abordados, fuera de una campaña política, los temas de financiamiento de los partidos políticos, la misma ley de partidos políticos, el tipo de sistema electoral que queremos para fortalecer nuestra democracia. El Salvador, hay que recordarlo, viene de los acuerdos de paz, creó esta institucionalidad en 1992. Ahora estamos en el 2008, 15 años después. Ya estuvimos en este esquema transicional 15 años. Creo que 15 años en adelante hay que construir otro paso más de nuestra democracia. Magistrada. Sí, quizás cabe señalar que no solo los dos partidos mayoritarios están en su actividad permanente. Aquí todos los partidos políticos, incluyendo quienes han entablado denuncias, están en actividad permanente. Entonces es un poco complejo cuando desde un partido se dice que solo los mayoritarios, pero es que todos los partidos están en una actividad permanente y ninguno le reconoce como campaña, sino de promoción de sus candidaturas diferentes. Magistrado, hay otro punto que tampoco se ha abordado, y es aquello que sale a través de los noticieros o que los medios de comunicación cubren. ¿Es eso campaña política? ¿O es información a la población? ¿Se trata a todos los institutos políticos, se les mide con la misma vara en el sentido de dar la noticia de lo que están realizando, o hay algunas preferencias para algunos institutos políticos? ¿Y usted qué cree? Bueno, yo como lector podría ver que hay ciertos institutos políticos que les dan mucho más espacio. Por ejemplo. ¿Cómo? En los llamados partidos grandes. Se les da más espacio en los diferentes medios, en los diferentes noticieros. Ahora, y esto lo digo no como magistrado, sino como lector, como televidente y como radioescucha. O sea, porque no me refiero a un solo medio. ¿Campaña adelantada o que los medios están contribuyendo también al tema de la campaña adelantada?
No, lo que quiero decir es que este es un punto de discusión. ¿Es información o es campaña adelantada? Entonces, ahí, o sea, habrá que analizarlo, ¿no? Porque justamente nadie le va a quitar a los medios la facultad de tener informado al pueblo salvadoreño. Justamente esa es una de las misiones de los medios. ¿Me explico? Entonces, pero otros lo podrán ver como que es una campaña adelantada. Entonces, yo no estoy haciendo juicio de valor. Lo que estoy poniendo es un elemento que se presta a verlo desde diferente óptica. Una de las características del proceso electoral es que sea un proceso equitativo. Y precisamente cuando hablamos del financiamiento de los partidos políticos, estamos hablando de un elemento esencial para que el proceso electoral sea lo más equitativa posible dentro de los contendientes. En este sentido tenemos una deficiencia en nuestro ordenamiento jurídico porque no existe una regulación amplia sobre el financiamiento de los partidos políticos. Solo tenemos 1 o 2 artículos en nuestro código electoral que habla de la deuda política, pero no tenemos nada referente al financiamiento privado ni a la obligación que deben de tener los partidos políticos en cuanto a dar una declaración de cómo se han utilizado esa deuda política y aún también declarar sobre el financiamiento del financiamiento privado. Yo creo que es necesario esa regulación, es parte de la segunda generación de reformas que necesita nuestro sistema electoral. En nuestro código existe un artículo 229 que al menos da un indicio de que efectivamente debemos de caminar en ese sentido. Habla, precisamente cuando habla de los medios de comunicación, habla de una forma equitativa en la cual se le debe dar a los partidos políticos los espacios de su participación y de su propaganda. Yo creo de que este es un déficit que tiene nuestro ordenamiento en la regulación de ese aspecto del financiamiento. Perdón, solo una pregunta. ¿La legislación actual propicia la impunidad en los partidos políticos? ¿Qué tipo de impunidad? Bueno, el hecho de que no se puedan declarar los fondos o las donaciones o de dónde viene la plata, etcétera. El hecho de que los partidos políticos hacen muy suyo el manejo de ese tipo de recursos, ¿no? O sea, en el caso de la deuda política, al ser fondos del Estado, sí puede ser auditado por la Corte de Cuentas. Sí, pero del otro lado. Ahora, el problema es con los fondos privados que recibe, y yo sí considero que debe de haber un análisis, un estudio del caso y hacer las reformas pertinentes a fin de no tener fondos dentro de las campañas políticas de dudosa procedencia, que dudosa procedencia puede venir desde el crimen organizado, narcotráfico, hasta otros países que pueden estar queriendo tener injerencia en la vida política de nuestro país. Entonces, todo esto debe de analizarse y regularse, legislarse, pero eso sí, yo también coincido que debe ser en un clima de tranquilidad, no previo a una elección. No es el momento más feliz cuando estamos a las puertas de una elección, pero sí debe de hacerse los arreglos del caso a la legislación para evitar que nuestro sistema político sea inundado por fondos de dudosa procedencia y por otros países que vengan a intervenir en nuestros asuntos internos.